Imagina algo proveniente de otro sistema estelar entrando en el nuestro. Sin advertencia, sin anuncio. Un día simplemente está ahí, atravesando el espacio, moviéndose más rápido que cualquier cosa que hayamos visto. Para cuando siquiera lo notamos, ya se estaba yendo. Apresuramos los telescopios, pusimos en marcha los cálculos, intentamos entender qué se nos escapaba, pero apenas tuvimos tiempo. Y lo poco que vimos no tenía sentido. Se movía de formas en que nada natural debería hacerlo. Aceleró cuando se suponía que debía desacelerar. No se comportaba como un cometa, un asteroide, ni nada que pensáramos conocer. Algunos decían que solo era una roca extraña. Otros susurraban que podría ser algo más. Fuera lo que fuera, nos dejó con más preguntas que respuestas. Y aún hoy, mientras se aleja hacia la oscuridad entre las estrellas, seguimos preguntándonos, ¿qué fue exactamente lo que pasó junto a nosotros ese día? ¿Y acaso dejamos escapar al visitante más importante que hemos tenido? Apareció a mediados de octubre de 2017. Un telescopio en una montaña de Hawái detectó un objeto tenue moviéndose rápidamente por el cielo nocturno. Al principio no parecía gran cosa, otro pequeño objeto cruzando el espacio, tal vez un asteroide, tal vez un cometa. Eso sucede todo el tiempo, pero cuanto más observaban los astrónomos, más extraño se volvía. Su velocidad era descomunal. La mayoría de los objetos que vemos están ligados al Sol de alguna manera, arrastrados por trayectorias predecibles, atrapados en órbitas como los planetas. Pero este no orbitaba nada. Atravesaba el sistema solar en un viaje de solo ida, moviéndose demasiado rápido como para ser atrapado alguna vez. Las matemáticas lo dejaban claro, venía de algún lugar mucho más allá. ¿Otra estrella? ¿Otro tiempo? Quizá incluso de otra galaxia. Más tarde, el objeto fue nombrado Oumuamua, que en hawaiano significa un mensajero de lejos que llega primero. Pero para cuando recibió ese nombre, ya se dirigía de regreso al vacío. Lo habíamos captado en el último momento posible. Apenas tuvimos unas pocas semanas para estudiarlo antes de que se volviera demasiado pequeño, demasiado distante, demasiado tenue para rastrearlo. Y así, con solo una mínima fracción de datos, los científicos se apresuraron a averiguar qué era lo que estaban observando. No había segundas oportunidades. A primera vista, Oumuamua parecía un cometa, pero no tenía cola, nada de lo que esperarías de un viajero helado calentándose cerca del Sol. Quizá era un asteroide rocoso en su lugar, pero ni siquiera eso encajaba del todo. Para entonces, era evidente que esto no era solo otra roca vagando por el espacio. Oumuamua era un enigma, un visitante de otro lugar, portador de secretos que no teníamos forma de descifrar a tiempo. Un nombre, por poético que fuera, no nos acercaba a entender qué acababa de pasar junto a la Tierra, ni lo que podríamos haber perdido para siempre. Al principio, los científicos pensaron que lo tenían bastante claro, una roca que se movía rápidamente proveniente de otro sistema. Raro, sí, pero no imposible. Después de todo, el espacio está lleno de escombros. De vez en cuando, algo puede ser expulsado de su sistema estelar de origen, quedar a la deriva y cruzarse en nuestro camino. Pero cuanto más detalles descubrían, menos sentido tenía todo. Para empezar, la trayectoria no solo era hiperbólica, era extremadamente hiperbólica. Oumuamua no solo estaba pasando por aquí, estaba atravesando el sistema solar, como si tuviera un destino al que llegar. Su trayectoria estaba inclinada de manera extraña, en comparación con el disco plano de planetas y asteroides, lo que sugería que no había sido influenciado mucho por nada en nuestro vecindario. Entró rápidamente, giró alrededor del Sol y salió disparado de nuevo, ganando aún más velocidad en el camino. Y luego vino la forma. Ningún telescopio era lo suficientemente potente como para obtener una imagen directa, pero al observar cómo cambiaba su brillo mientras giraba, los astrónomos pudieron reunir pistas. Cada pocas horas, la luz aumentaba y luego disminuía para volver a aumentar, un parpadeo regular y pulsante, como el haz de un faro al pasar. Este patrón les indicó que el objeto no era redondo. Tenía que ser muy alargado, posiblemente hasta 10 veces más largo que ancho. Imagina un rascacielos dando vueltas de extremo a extremo por el espacio, o, de igual manera, un disco plano girando de forma impredecible mientras viajaba. Cualquiera de esas formas encajaría con los datos de brillo, y cualquiera de ellas lo haría completamente distinto a cualquier cosa que flote de manera natural en el sistema solar.
La mayoría de los asteroides son masas de roca con forma de patata. La mayoría de los cometas son bolas de hielo y polvo que desarrollan colas cuando se acercan al Sol. Pero esto era algo diferente, algo que no encajaba claramente en ninguna de las dos categorías. Giraba de manera caótica, como una botella lanzada al aire, en lugar de rotar suavemente alrededor de un eje fijo. Ninguna fuerza natural debería haberlo dejado girando de esa manera, a menos que hubiera sido golpeado de alguna forma hace mucho tiempo, muy lejos de aquí. Y su superficie era inusualmente reflectante, mucho más brillante que las rocas o bolas de hielo típicas que orbitan nuestro Sol. Tampoco brillaba en el infrarrojo como lo hacen los cometas normales. Un telescopio espacial, el telescopio espacial Spitzer, pasó 30 horas intentando detectar cualquier tipo de firma térmica y no encontró nada. Cuanto más lo observaban, menos sentido tenía. Y aún así, a pesar de toda esa rareza, la velocidad, la trayectoria, la forma, el giro, la superficie, nada de eso era la parte más extraña. Porque al alejarse del Sol, Oumuamua hizo algo realmente desconcertante, algo que hasta el día de hoy nadie puede explicar por completo. Aceleró. Normalmente, una vez que una roca espacial da la vuelta al Sol, debería desacelerar. La gravedad del Sol tira de todo, doblando sus trayectorias y robando su energía poco a poco. Incluso un objeto rápido como Oumuamua no debería poder alejarse sin perder algo de velocidad. Así es como normalmente funcionan las cosas. Eso es lo que exige la física. Pero esta vez, la física no parecía estar interesada en seguir las reglas. Después de rodear el Sol, los astrónomos notaron algo extraño. El objeto no solo se deslizaba por una trayectoria hiperbólica, se movía más rápido de lo que debería. Era diminuto, apenas detectable al principio, pero real. Los números no mentían. Había un impulso extra que venía de algún lugar. Algo lo estaba acelerando, suavemente, de manera constante, en contra de la atracción del Sol. Esta aceleración no gravitacional, detectada mediante el seguimiento preciso de su trayectoria, desconcertó a los científicos y sigue sin explicarse completamente. Era como ver una pelota rodar cuesta arriba por sí sola. Eso no se suponía que debía ocurrir. Al principio, todos pensaron que debía ser un error. Quizás los datos estaban equivocados. Quizás los cálculos pasaron algo por alto. Pero después de volver a revisar las observaciones, comprobar las matemáticas y tener en cuenta todas las fuerzas conocidas que podrían actuar en el espacio, el misterio seguía ahí. Oumuamua estaba acelerando muy levemente, pero de manera indudable, mientras salía del sistema solar interior. En el mundo de la astronomía, los objetos no aceleran sin una razón. Algo tiene que empujarlos, ya sea desde dentro, como un cohete, o desde fuera, como una ráfaga de viento solar. De lo contrario, obedecen las leyes básicas del movimiento, permanecen en la trayectoria en la que fueron puestos, ni más rápido ni más lento. Entonces, ¿qué lo estaba empujando? El primer y más obvio sospechoso fue la presión de radiación solar. Ese empuje diminuto pero constante que se produce cuando la propia luz del Sol golpea un objeto. En el vacío del espacio, incluso la fuerza de los fotones puede tener un efecto con el tiempo. Es el mismo principio detrás de las velas solares, láminas delgadas de material diseñadas para atrapar la luz solar como si fuera viento y usarla para propulsión. Si Oumuamua fuera extremadamente liviano, como una enorme hoja de papel aluminio, tal vez la luz solar podría haberlo empujado lo suficiente como para explicar lo que los astrónomos estaban observando. Pero había un problema. Oumuamua no se comportaba como una lámina frágil. Giraba de manera irregular. Su reflectividad no era consistente con un material delgado y liviano, y su falta de firma térmica significaba que no estaba irradiando energía como lo haría una superficie delgada. Simplemente no encajaba. Muy bien, entonces tal vez estaba actuando como un cometa en su lugar. En los cometas, cuando el hielo en su interior se calienta, se convierte en gas, lanzando chorros hacia el espacio. Estos chorros empujan contra la superficie del cometa, impulsándolo, a veces haciendo que gire o cambie ligeramente de rumbo. La clásica coma y la cola que vemos en los cometas son causadas precisamente por este proceso. Quizás, solo quizás, Oumuamua también estaba liberando gas, pero de manera invisible. Pero había otro gran problema.
No se detectó ninguna coma, esa envoltura difusa de gas y polvo, característica de la actividad cometaria. No había cola visible, ni una nube de polvo o escombros siguiéndolo. Y esto no fue simplemente un descuido de aficionados. Telescopios espaciales buscaron específicamente señales de liberación de gases, cualquier indicio de actividad, y no encontraron nada. Incluso cuando el telescopio espacial Spitzer, uno de los instrumentos infrarrojos más sensibles que tenemos, lo observó durante horas. Si aunque fuera un leve rastro de gas hubiera escapado de la superficie, Spitzer lo habría detectado. En cambio, solo había silencio, oscuridad, nada. Fuera lo que fuera que estaba impulsando a Oumuamua, no producía ningún gas detectable. No se comportaba como un cometa, ni como una vela, ni como nada a lo que pudiéramos señalar. Esto dejó a los científicos con dos posibilidades incómodas. O bien había algún fenómeno natural nuevo y desconocido ocurriendo, algo que no habían predicho ni observado antes, o tal vez no era natural en absoluto. Ambas opciones eran difíciles de aceptar. A la ciencia no le gustan los misterios que permanecen sin resolver por mucho tiempo. Si algo se mueve, gira, brilla o acelera, se supone que debe haber una razón que puedas escribir en una ecuación. Y sin embargo, aquí estaba este objeto, recién llegado de las estrellas, burlándose de toda explicación. Para empeorar las cosas, el tiempo corría. Oumuamua se alejaba cada vez más con cada segundo que pasaba. No habría una segunda oportunidad para estudiarlo de cerca, ni un plan de respaldo para ir tras él. Una vez que se deslizara demasiado en la oscuridad, todo lo que nos quedaría serían los restos, un puñado de observaciones, algunos datos borrosos y muchas teorías. Y esas teorías, bueno, ahí es donde realmente comenzó la diversión y la controversia, porque cuando no puedes explicar algo con la física normal, empiezas a escuchar otras posibilidades, posibilidades que incomodan a la gente. Cuando se trata de cosas extrañas en el espacio, la ciencia suele encontrar una explicación ordenada. Una órbita extraña, culpa a la gravedad. Una aceleración repentina, debe ser desgasificación. Pero a veces ocurre algo que no encaja, y cuando Oumuamua atravesó el sistema solar, una voz destacó por negarse a forzarlo en una categoría conocida. Esa voz era Avi Loeb. Loeb no era un extraño con ideas descabelladas. Era, y sigue siendo, uno de los astrofísicos más respetados del mundo, un profesor de Harvard con cientos de artículos científicos a sus espaldas. Pero lo que propuso incomodó a mucha gente. Mientras la mayoría de los investigadores se apresuraban a encontrar una explicación natural, Loeb tomó un camino diferente. Señaló algo simple pero innegable: todas las respuestas habituales realmente no explicaban lo que estábamos viendo. Oumuamua estaba acelerando, pero no había gas, ni escombros, ni coma. Era pequeño, pero inusualmente brillante. Se movía rápido, pero de una manera que no coincidía con lo que esperaríamos de cualquier cometa o asteroide natural. Y la forma, si se creían las curvas de luz, era algo mucho más extraño que cualquier cosa encontrada en las cercanías. En lugar de forzarlo a encajar en un modelo que no correspondía, Loeb hizo la pregunta que la mayoría de los científicos era demasiado cautelosa para plantear en voz alta: ¿y si no era natural? Sugirió que tal vez, solo tal vez, el objeto no era una roca ni un cometa en absoluto. Quizás era un pedazo de tecnología alienígena, tal vez algo parecido a una vela ligera, una estructura delgada impulsada por la propia luz solar, viajando gracias a la presión de los fotones a través del vacío. La idea no se lanzó a la ligera. Loeb la respaldó con cálculos que demostraban que, si Oumuamua fuera extremadamente delgado, quizás solo una fracción de milímetro de grosor, entonces el suave empuje de la luz solar podría explicar su extraña aceleración. No se necesitaban chorros de gas ni rastros de polvo ausentes que generaran confusión. Solo física simple e implacable aplicada a algo construido, no nacido. Naturalmente, la reacción de la comunidad científica fue mixta. Algunos la descartaron de inmediato, argumentando que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Otros fueron más diplomáticos, sugiriendo que la teoría de Loeb era interesante, pero que primero debían agotarse explicaciones más mundanas. La mayoría se inclinó silenciosamente por causas naturales: hielos exóticos, fracturas extrañas, tal vez un iceberg de hidrógeno liberando gas invisible. Cualquier cosa menos tecnología alienígena, pero Loeb no se echó atrás.
Siguió publicando artículos científicos, dando entrevistas, escribiendo artículos y finalmente un libro completo. En su opinión, el verdadero problema no era la teoría alienígena en sí. Era la cultura científica la que se negaba siquiera a considerarla seriamente. En sus palabras, la ciencia debería ser un diálogo con la naturaleza, no un conjunto rígido de suposiciones. Cuando ocurre algo extraño, debes seguir la evidencia, incluso si te lleva a un lugar incómodo. Loeb también señaló las debilidades de las teorías alternativas. Por ejemplo, la idea del iceberg de hidrógeno suena ingeniosa, pero el hidrógeno es tan frágil que se habría evaporado mucho antes de llegar a nosotros desde otro sistema estelar. Otras propuestas, como láminas de nitrógeno o bolas de polvo congelado, presentaban problemas similares, o bien no podrían sobrevivir al viaje, o no coincidían lo suficiente con las observaciones. En lugar de luchar una batalla perdida tratando de descartar los datos, Loeb sugirió aceptarlos. Quizás acabábamos de presenciar la primera señal real de que no estamos solos. Tal vez Oumuamua era un fragmento de algo más grande, una sonda, una reliquia, un pedazo de tecnología descartado de otra civilización que alguna vez miró hacia las estrellas como lo hacemos nosotros ahora. Para llevar la idea aún más lejos, lanzó el Proyecto Galileo, una iniciativa científica destinada a buscar evidencia física de tecnología extraterrestre cerca de la Tierra. En lugar de centrarse únicamente en señales de radio como hace SETI, el proyecto Galileo buscaría objetos reales, satélites, fragmentos, fenómenos aéreos desconocidos, cosas que pudieran tener una forma material. En opinión de Loeb, el universo es demasiado vasto y la vida demasiado persistente como para que seamos la única especie inteligente, y si eso es cierto, ¿por qué asumir que nunca hemos sido notados? ¿Por qué asumir que todo lo extraño debe ser natural? Él no estaba diciendo de manera definitiva que Oumuamua fuera una sonda alienígena. Estaba diciendo que podría serlo, y que negarse siquiera a considerar esa posibilidad sería tanto un fracaso de la imaginación como un fracaso de la ciencia. Ya sea que resulte tener razón o no, la verdadera contribución de Loeb podría no ser su teoría específica, sino el recordatorio de que la ciencia, en su mejor versión, es de mente abierta, no es crédula ni imprudente, pero está dispuesta a admitir que, a veces, el universo nos sorprende, y que los mayores descubrimientos llegan cuando somos lo suficientemente valientes como para hacer las preguntas que nadie más quiere hacer. Oumuamua ya se ha ido, es ahora una mota que se desvanece moviéndose por el espacio interestelar, pero el debate que provocó sobre los extraterrestres, sobre la ciencia, sobre la curiosidad misma, sigue muy vivo. Y de alguna manera, quizá ese sea el verdadero mensaje que el mensajero nos trajo. La idea de Avi Loeb acaparó titulares, pero también generó mucha resistencia. Para muchos científicos, saltar directamente a la hipótesis de tecnología alienígena parecía imprudente. No es que creyeran que Oumuamua era algo común, todo lo contrario. Es solo que la ciencia, por tradición, siempre intenta primero encontrar explicaciones naturales, sin importar lo extrañas que parezcan. Y así comenzó la búsqueda de una respuesta normal. La primera alternativa seria vino de un grupo liderado por Darrell Seligman, un investigador postdoctoral en la Universidad de Cornell. Seligman coincidía en que el comportamiento del objeto era extraño, pero en lugar de asumir que era algo artificial, se preguntó, ¿y si Oumuamua estaba liberando gas? Simplemente no podíamos verlo. En la Tierra pensamos en los cometas como bolas de nieve sucias, compuestas principalmente de hielo de agua, mezclado con polvo y roca. Cuando se acercan al Sol, ese hielo sublima, es decir, se convierte directamente en gas, creando las brillantes y visibles colas que todos conocemos. Pero, ¿y si, pensó Seligman, este visitante no estaba hecho de agua en absoluto? ¿Y si estaba hecho de algo mucho más exótico? Él propuso que Oumuamua podría haber sido un iceberg de hidrógeno, un enorme trozo de hidrógeno molecular congelado, solidificado en las regiones más frías, de una nube molecular gigante, muy lejos de cualquier estrella. En esta forma, al ser calentado por la luz solar, liberaría gas hidrógeno. No vapor de agua, no polvo, solo hidrógeno puro, invisible, indetectable para los telescopios que lo observaban. Esta liberación de gas podría explicar el pequeño empuje que hizo que el objeto acelerara.
No se necesita tecnología alienígena, solo una composición natural inusual. A primera vista, parecía prometedor. Después de todo, el espacio está lleno de hidrógeno, y sabemos que bajo las condiciones adecuadas, el hidrógeno puede congelarse y formar hielo sólido. Quizás, en algún rincón lejano de la galaxia, en una nube lo suficientemente fría, podrían formarse estos icebergs. Pero había problemas. Avi Loeb y otros señalaron rápidamente que el hielo de hidrógeno es increíblemente frágil. Incluso en el espacio profundo, no dura mucho tiempo. La luz de las estrellas por sí sola, incluso la tenue luz de fondo entre las estrellas, erosionaría gradualmente un iceberg de hidrógeno, vaporizándolo mucho antes de que pudiera cruzar las inmensas distancias necesarias para llegar a nuestro sistema solar. E incluso si de alguna manera sobreviviera al viaje, tales objetos deberían ser extremadamente raros. Sin embargo, Oumuamua parecía fresco, intacto, no desgastado como una reliquia golpeada por millones de años a la deriva. La teoría del iceberg de hidrógeno se desvaneció casi tan rápido como surgió, pero la búsqueda de respuestas no se detuvo. Nuevas ideas seguían surgiendo. Quizás Oumuamua era una lámina de nitrógeno, una delgada astilla desprendida de la superficie de un exoplaneta similar a Plutón. Quizás estaba hecho de hielos exóticos que no solemos ver, como monóxido de carbono o metano, que podrían sublimarse de forma invisible. Cada idea intentaba tapar los huecos que la anterior había dejado. Cada una era ingeniosa. Cada una llevaba al límite lo que sabíamos sobre química, física y el comportamiento de los materiales en el espacio profundo. Aún así, ninguna encajaba a la perfección. Siempre había vacíos, siempre faltaba algo. Entonces surgió una nueva perspectiva. Jennifer Bergner, profesora asistente en UC Berkeley, trabajó con Seligman para proponer algo aún más sencillo. Quizás Oumuamua no estaba hecho de un material exótico en absoluto. Quizás era simplemente hielo común, pero hielo que había pasado millones de años absorbiendo radiación cósmica. En experimentos de laboratorio, los investigadores han observado que, bajo frío extremo y el bombardeo de partículas de alta energía, pueden quedar atrapadas bolsas de gas hidrógeno dentro del hielo de agua. Cuando ese hielo se calienta, como al pasar cerca de una estrella, la estructura se reorganiza, liberando el hidrógeno atrapado sin explotar violentamente ni esparcir polvo por todas partes. Bergner y Seligman sugirieron que este proceso podría explicarlo todo. No hay necesidad de materiales extraños, no hay necesidad de construcción alienígena. Solo un cuerpo natural horneado por la radiación, liberando hidrógeno silenciosamente en cantidades tan pequeñas que no se pueden ver, pero suficientes para empujarlo a lo largo de su camino. Lo llamaron un cometa oscuro, un cuerpo que parece una roca, actúa como un cometa, pero oculta su actividad de nuestros ojos. Esta explicación resultaba realmente atractiva. Encajaba con los hechos. Hacía menos suposiciones y se basaba en materiales, hielo de agua, rayos cósmicos y gases atrapados que sabemos que existen e interactúan en el espacio. Para muchos astrónomos era una respuesta satisfactoria. Desordenada, sí, complicada, claro. Pero aún así seguía estando fundamentada en el mundo natural. Aún así, no todos estaban convencidos. Avi Loeb volvió a oponerse, publicando nuevos artículos que desafiaban las suposiciones detrás de la teoría del cometa oscuro. Argumentó que incluso esta explicación no daba cuenta completamente de todos los detalles observados, la forma, la reflectividad, la extrañeza absoluta del visitante. Y, más importante aún, advirtió sobre forzar demasiado las cosas para que un objeto inusual encaje en categorías cómodas. A veces, argumentó, la explicación más extraordinaria es la correcta. No porque sea conveniente, no porque sea llamativa, sino porque el universo, en su esencia, es sorprendente y debemos estar preparados para sorprendernos. Incluso mientras los científicos discutían sobre lo que se nos había escapado, comenzó a tomar forma una nueva idea. Quizás no teníamos que buscar tan lejos para encontrar algo extraño. Quizás las respuestas ya estaban más cerca de casa. Todo comenzó con una pregunta simple. Si un objeto como Oumuamua, silencioso, invisible y aún así acelerando, podía existir allá afuera, ¿por qué no podrían existir objetos similares aquí en nuestro propio sistema solar?
Darrell Seligman y otros dirigieron su atención al creciente catálogo de asteroides cercanos a la Tierra, miles de pequeños cuerpos, la mayoría apenas notados, orbitando silenciosamente el Sol entre la Tierra y Marte. La mayoría se consideraban rocas muertas, restos de los caóticos primeros días del sistema solar. Pero ¿y si algunos no eran tan inertes como suponíamos? Comenzaron a revisar los datos, buscando pequeñas irregularidades, leves empujones en los movimientos de los asteroides que no podían explicarse solo por la gravedad. Era un trabajo meticuloso, sin destellos de luz, sin colas dramáticas. Solo pequeños desvíos, apenas detectables, enterrados en años de registros de telescopios. Y, efectivamente, los encontraron. 6 objetos, todos pequeños, todos relativamente cerca de la Tierra, todos mostrando signos de aceleración no gravitacional. No lo suficiente como para hacerlos desviarse de su curso, pero sí lo suficiente para generar preguntas. Lo suficiente como para sugerir que algo, en algún lugar bajo sus superficies, estaba actuando. No se comportaban como cometas típicos, sin liberación visible de gases, sin comas brillantes, sin largas colas extendiéndose tras ellos bajo la luz del Sol. En la superficie parecían asteroides ordinarios, ásperos, del tamaño de un diamante, nada destacables. Y sin embargo, se movían de manera diferente. Era exactamente el tipo de comportamiento que predecía la teoría del cometa oscuro. Objetos que no expulsaban gas al espacio en columnas dramáticas, sino que, más bien, cambiaban silenciosamente sus estructuras, liberando pequeñas bolsas de hidrógeno invisible u otros gases. Actividad sutil y oculta, lo suficientemente fuerte para empujar, pero lo bastante débil como para pasar desapercibida. Entre los 6, uno destacaba en particular un pequeño cuerpo conocido como 1998 Ki-26, de apenas 30 metros de ancho, más pequeño que un campo de fútbol, pero que rota una vez cada 10 minutos, girando más rápido que la mayoría de los cuerpos de su tamaño. Aún más interesante, 1998 Ki-26 ya tenía programado un encuentro cercano. La agencia espacial japonesa JAXA tenía planes de enviar a Hayabusa 2, una nave espacial que acababa de completar su histórica misión al asteroide Ryugu, en una misión extendida. ¿El nuevo objetivo? 1998 Ki-26. La idea era realizar un sobrevuelo, estudiar su composición y recopilar información que pudiera ayudar a futuras misiones humanas a Marte y más allá. Pero ahora, al darse cuenta de que este pequeño objeto podría ser un cometa oscuro disfrazado, la misión adquirió una nueva importancia. Si 1998 Ki-26 mostraba signos de desgasificación oculta, si se comportaba como un primo diminuto y local de Oumuamua, entonces la teoría del cometa oscuro recibiría un gran impulso. Y si no, bueno, seguiría siendo una oportunidad para aprender más sobre los tipos de cuerpos que orbitan silenciosamente cerca de nosotros, guardando pistas sobre el pasado del sistema solar y tal vez sobre su presente más misterioso. Por supuesto, incluso con una nave espacial en camino, no hay garantía de obtener respuestas claras. Las fuerzas en juego son diminutas, los procesos sutiles. Detectar un susurro de hidrógeno escapando de una roca giratoria a millones de kilómetros de distancia no es fácil. Y sin embargo, por primera vez, tenemos la oportunidad de estudiar algo como Oumuamua de cerca, de tocar directamente una pieza del rompecabezas, en lugar de solo adivinar desde lejos. Es un recordatorio de que no todos los grandes misterios se encuentran en estrellas distantes. A veces, las pistas más importantes están aquí mismo, orbitando silenciosamente bajo nuestras narices, esperando a alguien lo suficientemente curioso como para notar la forma en que se mueven. Y si los cometas oscuros realmente existen, si hay toda una población oculta de ellos en nuestro sistema solar, entonces lo que pasó en 2017 podría no haber sido una anomalía única. Podría haber sido solo el comienzo. Durante un tiempo, parecía que Oumuamua era un evento único, un encuentro fortuito, algo tan raro que tal vez no volvería a ocurrir en siglos, si es que alguna vez sucedía de nuevo. Pero luego, menos de 2 años después, el universo nos ofreció otra sorpresa. En agosto de 2019, un astrónomo llamado Gennady Borisov detectó algo nuevo, otro objeto que se movía rápidamente desde el espacio profundo. Pero este era diferente.
Mientras que Oumuamua había sido misterioso, silencioso, difícil de clasificar, este nuevo visitante, que más tarde fue llamado 2I Borisov, se comportaba mucho más como los cometas a los que estábamos acostumbrados. Tenía una coma brillante y visible, una nube de gas y polvo que rodeaba su núcleo. Desarrolló una larga y resplandeciente cola a medida que se acercaba al Sol, exactamente como lo hacen los cometas helados de nuestro propio sistema solar. Esta vez no había ambigüedad. Fuera lo que fuera Borisov, no estaba ocultando su naturaleza. Sin embargo, incluso aquí hubo sorpresas. El tamaño de su coma era enorme, extendiéndose a lo largo de decenas de miles de kilómetros. Su composición química tampoco era idéntica a la de nuestros cometas locales. Parecía más rico en monóxido de carbono, lo que sugiere que se formó en un entorno mucho más frío que cualquier cosa cercana. Aún así, en comparación con el comportamiento extraño de Oumuamua, Borisov resultaba casi reconfortante. Era alienígena, sí, nacido bajo otra estrella, pero seguía las reglas que conocíamos. Se derretía. Expulsaba gas. Brillaba intensamente. Era extraño, pero comprensible. El contraste entre los dos visitantes no podía ser más marcado. Uno se deslizó sin cola, sin polvo, sin una explicación sencilla. El otro surcó el espacio como un cometa estándar, de manual en su comportamiento, salvo por su origen. Si algo demostró Borisov es que los visitantes interestelares no eran tan raros como pensábamos. No habíamos tenido simplemente suerte con Oumuamua. El universo estaba repleto de estos viajeros y con el tiempo se descubrirían más. De hecho, los científicos han sospechado durante mucho tiempo que los objetos provenientes de fuera del sistema solar son más comunes de lo que creemos. Muchos de ellos probablemente son capturados temporalmente por la gravedad de planetas masivos como Júpiter, o simplemente pasan desapercibidos, demasiado pequeños o tenues para ser detectados con la tecnología actual. Algunos incluso podrían quedarse. Existen candidatos, cometas y asteroides extraños con firmas químicas inusuales u órbitas peculiares que sugieren que no se formaron aquí. Objetos como Machholz 1 o Hyakutake han sido señalados por tener composiciones que no coinciden con los cuerpos típicos del sistema solar. Incluso 5114-7 Kaepauka Abuela, un asteroide atrapado en una órbita extraña en resonancia con Júpiter, es un posible candidato. Estos objetos cuentan una historia más grande. Insinúan que el sistema solar no es un sistema cerrado, cuidadosamente aislado del resto de la galaxia. Es un cruce de caminos, un intercambio concurrido donde el material de estrellas distantes a veces se cruza con los planetas y el Sol. Y sin embargo, a pesar de todos los fascinantes descubrimientos que se acumulan, Oumuamua sigue siendo único. No era solo que viniera de otro lugar. Era la forma en que se movía, la manera en que resistía a una clasificación sencilla, la forma en que hizo que incluso los científicos más cautelosos se preguntaran, aunque solo fuera por un momento, si acabábamos de presenciar algo realmente nuevo. De alguna manera, es un recordatorio de que el universo no nos debe respuestas simples. A veces nos entrega acertijos, un viajero helado que desprende gas como un fantasma, un fragmento giratorio con una forma que nunca habíamos visto, un mensajero que acelera cuando debería desacelerar. Y cada vez que creemos haber construido un mapa perfecto de cómo debería comportarse el espacio, algo que viene de más allá, nos recuerda que la historia no ha terminado. Quizás nunca termine. Encontrar algo extraño es una cosa. Averiguar de dónde vino es un desafío completamente diferente. Tan pronto como Oumuamua fue identificado como un objeto interestelar, los astrónomos hicieron lo que siempre hacen los astrónomos. Intentaron rastrear sus pasos. Si podían reconstruir su trayectoria hacia atrás en el tiempo, tal vez podrían encontrar el sistema estelar en el que nació. Quizás incluso podrían echar un vistazo al vecindario que alguna vez llamó hogar. Al principio parecía sencillo. El objeto había entrado al sistema solar aproximadamente desde la dirección de la constelación de Lira. Específicamente, su trayectoria de aproximación apuntaba hacia la estrella brillante Vega, una de las estrellas más resplandecientes del cielo del norte. Pero rastrear algo a través de millones de años y billones de kilómetros no es fácil. Las estrellas no están fijas en el espacio. Ellas también se mueven orbitando el centro de la Vía Láctea a sus propias velocidades, siguiendo trayectorias torcidas por la gravedad de la galaxia.
Las estrellas que vemos hoy en una posición no necesariamente estaban allí incluso hace unos pocos cientos de miles de años. Cuando los científicos retrocedieron el tiempo, teniendo en cuenta el movimiento de Vega y las estrellas cercanas, el rastro se enfrió. Para cuando Oumuamua habría estado cerca de la posición actual de Vega, Vega ya se había alejado mucho. El momento simplemente no cuadraba. Vega no era la fuente. Simplemente fue una coincidencia que el visitante llegara desde esa dirección general. Se consideraron otros candidatos, grupos estelares cercanos, estrellas jóvenes, cúmulos en movimiento. Equipos revisaron datos, realizaron simulaciones, intentando encontrar un lugar que coincidiera tanto con la velocidad como con el ángulo de aproximación del objeto. Surgieron algunas posibilidades, pero ninguna era sólida. Las mejores estimaciones sitúan el origen del objeto en algún lugar entre 30 y 80 años luz de distancia, pero más allá de eso, los detalles se volvieron difusos. No había una prueba concluyente, ningún planeta o estrella de origen saludando desde la distancia. Cuanto más investigaban, más claro se volvía. Oumuamua había estado vagando por el espacio interestelar durante muchísimo tiempo, posiblemente cientos de millones de años, tal vez más. El tiempo suficiente para que su superficie fuera golpeada por rayos cósmicos, cubierta de polvo, desgastada por el tiempo y la radiación. El tiempo suficiente para que cualquier pista evidente sobre su lugar de origen fuera borrada. Había viajado solo, en silencio y sin ser visto, hasta que por pura casualidad cayó bajo la influencia de nuestro Sol. Un vagabundo cósmico. Quizás un mensaje, pero uno cuyo remitente hace mucho que se ha borrado. Y ahora ya está mucho más allá de los planetas. Moviéndose a unos 26 kilómetros por segundo en relación al Sol, se dirige hacia la constelación de Pegaso, desvaneciéndose en la oscuridad infinita entre las estrellas. Para dar una idea de la escala, ya está tan lejos de la Tierra como lo estaba la Voyager 1 cuando capturó la famosa fotografía del punto azul pálido. Y cada segundo esa distancia aumenta. Sin una misión dedicada que lo persiga, nunca sabremos más de lo que nos dieron esas breves observaciones en 2017. No hay segundas oportunidades. No hay vuelta atrás. Cualesquiera que sean los secretos que guarda sobre su composición, sus orígenes, su verdadera naturaleza, ahora están encerrados en un diminuto fragmento de historia que gira y deriva silenciosamente más allá del alcance de cualquier telescopio que podamos construir. Y ese simple y obstinado hecho, que vino y se fue antes de que estuviéramos preparados, es parte de lo que lo hace tan inquietante. Porque no era solo una roca, no era solo un cometa, era un recordatorio, un vistazo a un universo lleno de cosas que aún no hemos visto, cosas que ni siquiera sabemos cómo esperar. Para cuando nos dimos cuenta de lo extraño que era el objeto, ya se estaba yendo, volviéndose más tenue, más pequeño y más difícil de rastrear. En cuestión de semanas, incluso nuestros telescopios más grandes apenas podían seguirlo. A finales de 2017 ya se había ido, fuera de alcance, fuera de nuestro alcance. Parecía imposible de atrapar. Moviéndose a más de 26 kilómetros por segundo y acelerando, ninguna nave espacial podía alcanzarlo. Pero un grupo de investigadores lanzó el proyecto Lyra no solo para imaginar una persecución, sino para planear una real. Para interceptarlo, tendríamos que lanzar a una velocidad increíble o aumentar la velocidad usando la gravedad. La primera opción no es viable. Nuestros cohetes no son lo suficientemente potentes. Así que el plan se centra en la segunda opción, utilizando asistencias gravitacionales. Lanzar hacia Júpiter, usarlo como tirachinas para regresar hacia el Sol y encender los motores cerca del Sol en una maniobra de órbita solar. Ahí es donde el combustible es más eficiente y podría impulsar la nave a más de 70 kilómetros por segundo, lo suficientemente rápido como para alcanzar el objeto incluso décadas después. Pero es arriesgado. La nave espacial pasaría peligrosamente cerca del Sol, necesitando una protección térmica extrema. Y el momento debe ser perfecto. Incluso unos pocos segundos de diferencia podrían hacer que se pierda el objetivo por completo. Luego está el desafío de igualar su velocidad y navegar en el espacio profundo. Planes alternativos evitan la maniobra solar, utilizando sobrevuelos de la Tierra, Venus y Júpiter. Más lento, pero más seguro. Si se lanza entre 2030 y 2033, la nave podría alcanzar el objeto alrededor de 2048, una persecución de 15 a 18 años a través del espacio interestelar. Aún así, volver a encontrarlo no será fácil.
Es pequeño, gira sin control y está solo en la oscuridad. Pero la misión no se trata solo de perseguir una roca. Se trata de resolver un misterio que quizás nunca tengamos otra oportunidad de responder. ¿Qué nos perdimos y qué pasaría si nunca volvemos a ver algo así? Esta podría ser nuestra única oportunidad, y perseguirlo, incluso durante décadas, es una declaración de que algunas preguntas lo valen todo. Perseguir a Oumuamua podría ser posible, pero requeriría décadas, miles de millones en financiación y una enorme apuesta por un solo misterio. Y para cuando una sonda logre alcanzarlo, los secretos que guarda podrían haberse perdido ya por la radiación, la erosión o el simple desgaste del tiempo. Quizá, en lugar de perseguir lo que ya se ha ido, la mejor idea sea prepararnos para el próximo. Porque si hay algo que los astrónomos han aprendido desde 2017, es que probablemente Oumuamua no estaba solo. Las estimaciones sugieren que los objetos interestelares, visitantes de otros sistemas solares, pasan por nuestro vecindario mucho más a menudo de lo que antes creíamos. Algunos cálculos incluso sugieren que miles cruzan la órbita de Neptuno cada día. La mayoría son demasiado pequeños, demasiado rápidos o demasiado tenues para ser detectados, pero con mejores herramientas podríamos detectar el próximo gran objeto y hacerlo a tiempo. Ahí es donde entra en juego el observatorio Vera C. Rubin. Próximo a comenzar sus operaciones, este enorme telescopio ubicado en lo alto de Chile está diseñado con un único y gran propósito: escanear todo el cielo nocturno una y otra vez con una velocidad y profundidad sin precedentes. Es la base de lo que se llama el Legacy Survey of Space and Time, o LSST, un proyecto que producirá un mapa profundo y dinámico del cielo, capturando todo lo que cambie, parpadee o se mueva. Y entre esos cambios, los científicos esperan encontrar docenas de visitantes interestelares cada año. Y no solo objetos del tamaño de Oumuamua, también objetos más grandes, más visibles, que se muevan más despacio en relación a nosotros, dando más aviso antes de que pasen cerca. En lugar de descubrirlos semanas después de su máximo acercamiento, como hicimos con Oumuamua, podríamos detectarlos con meses de anticipación, tal vez incluso años. Y eso lo cambia todo. Con una advertencia temprana, podríamos lanzar misiones para interceptarlos, no persiguiéndolos a velocidades imposibles, sino esperando de antemano, enviando naves espaciales para encontrarlos a medida que se acercan, para orbitarlos, para tomar muestras de sus superficies, para descubrir sus secretos de primera mano. No es solo un sueño, ya hay planes en marcha. La misión Comet Interceptor de la Agencia Espacial Europea, cuyo lanzamiento está previsto próximamente, se basa exactamente en esta idea. En lugar de dirigirse a un objetivo conocido, se estacionará en el espacio en modo de espera, aguardando la llegada de un nuevo visitante inesperado. Cuando aparezca el objeto adecuado, ya sea un cometa, un asteroide o incluso algo interestelar, la nave espacial entrará en acción, ajustando su trayectoria para interceptar y estudiar al viajero de cerca. Sí, es una apuesta, pero es una apuesta calculada, porque el espacio está ocupado, mucho más de lo que pensábamos antes. Y si dejamos pasar a un mensajero como Oumuamua, hay muchas probabilidades de que otros ya estén en camino, o incluso ya estén aquí, ocultos en la oscuridad salpicada de estrellas. Aún así, la detección temprana no es perfecta. El observatorio Vera Rubin transformará nuestra capacidad para detectar objetos en movimiento, pero no garantiza que el próximo visitante interestelar sea más fácil de estudiar. Algunos aún pueden llegar siendo pequeños, tenues y rápidos, deslizándose antes de que tengamos tiempo de reaccionar. Otros podrían ser más cooperativos, lo suficientemente lentos, grandes y visibles como para interceptarlos. Al final, es una cuestión de probabilidades. Cuantos más objetos encontremos, más oportunidades tendremos de estar preparados. Y cada detección nos enseña algo nuevo sobre lo que hay ahí fuera, sobre cuán comunes son realmente estos visitantes, sobre las extrañas autopistas invisibles de la galaxia que atraviesan nuestro pequeño rincón del espacio. Un solo objeto como Oumuamua fue suficiente para desatar debates en la ciencia, la filosofía e incluso la ingeniería. Imagina lo que podría ocurrir con una docena o con 100. Es un futuro lleno de incógnitas. Y si hay algo que Oumuamua nos enseñó, es que lo desconocido está más cerca y es más extraño de lo que pensábamos.
Cuando dejas de lado los detalles técnicos, los cálculos de trayectoria, la espectroscopía, las propuestas de misión, lo que queda es algo mucho más fundamental: la curiosidad. Oumuamua no era solo un objeto, era un recordatorio, una grieta en el cielo familiar, que nos muestra que el universo es mucho más grande, mucho más extraño y mucho menos predecible de lo que a veces nos gusta pensar. Es fácil caer en el hábito de ver el cosmos como un sistema cerrado. Los planetas orbitan estrellas, las estrellas flotan en galaxias, las galaxias se dispersan por el vacío. Todo ordenado, todo en su lugar. Y entonces sucede algo que no encaja. Un visitante atraviesa, silencioso y extraño, rompiendo las reglas que creíamos entender. Durante unas breves semanas, Oumuamua sacó a los científicos de sus suposiciones. Los obligó a hacerse preguntas incómodas, a considerar posibilidades que normalmente no contemplarían, a admitir que a veces el universo plantea un enigma tan perfecto, tan cuidadosamente irresoluble, que incluso las mentes más brillantes se quedan adivinando. Y ese es el meollo del asunto. No se trata solo de qué era el objeto, se trata de lo que representaba. Fue una prueba, no de nuestros telescopios ni de nuestros cohetes, sino de nuestra disposición a enfrentar lo desconocido con los ojos abiertos, a admitir lo que no sabemos, a mantener la curiosidad incluso cuando las respuestas se nos escapan de las manos. Algunos dicen que solo era una roca con una forma extraña, empujada un poco por la luz del sol. Quizá tengan razón, quizá no. Otros se preguntan si fue algo más, un fragmento de tecnología, una pieza perdida de alguna civilización lejana que vaga entre las estrellas mucho después de que sus creadores desaparecieran. Quizá nunca lo sepamos, y tal vez eso esté bien. Porque el valor de Oumuamua no está ligado a la certeza de una respuesta. Está ligado a las preguntas que nos obligó a hacernos sobre cuán preparados estamos para reconocer algo desconocido, sobre cuán dispuestos estamos a seguir la evidencia incluso cuando nos lleva más allá de los límites de lo conocido. Se trata de lo que dice no solo sobre el universo, sino sobre nosotros mismos, que a pesar de todos nuestros instrumentos, todas nuestras teorías, todos nuestros siglos de exploración, seguimos siendo exploradores de corazón. Seguimos siendo niños mirando al cielo, preguntándonos qué hay allá afuera, preguntándonos qué significa todo esto. En cierto modo, cada propuesta de misión para perseguirlo, cada artículo escrito sobre él, cada debate nocturno sobre su naturaleza, en realidad no tratan sobre el objeto en sí. Tratan sobre esa pequeña chispa obstinada dentro de nosotros que se niega a aceptar la idea de que ya hemos visto todo lo que vale la pena ver. Oumuamua se nos escapó de las manos. Ahora se ha ido, un punto tenue contra el telón de fondo de estrellas infinitas. Pero el asombro que despertó, las preguntas que dejó flotando en el aire, esas aún permanecen con nosotros. Y quizá ese sea el verdadero legado del visitante de más allá. No un objeto físico, no una muestra traída de vuelta, no una prueba irrefutable, sino un recordatorio de que el universo está lleno de posibilidades y que el mayor error que podríamos cometer es dejar de buscar. Porque en algún lugar allá afuera, otro viajero ya viene en camino, y esta vez quizá, solo quizá, estaremos preparados. Cuando lo vimos por primera vez, ya se estaba yendo, un visitante de algún lugar desconocido deslizándose por nuestro sistema solar como un susurro en una habitación llena de gente. Al final, realmente nunca lo atrapamos. No enviamos una nave espacial, no obtuvimos imágenes de cerca, no desvelamos sus secretos por completo. Pero quizá ese no sea el objetivo. Quizá el objetivo es que nos sacó de nuestra rutina. Nos hizo darnos cuenta de lo poco que realmente vemos, incluso en los lugares que creemos conocer. Nos recordó que el espacio no es solo un telón de fondo silencioso y distante. Está vivo, lleno de movimiento, de viajeros, de misterios que se deslizan a nuestro lado todo el tiempo. Oumuamua nos obligó a mirar con más atención. Puso al descubierto los límites de nuestra preparación. Reveló lo frágiles que pueden ser nuestras suposiciones, incluso después de siglos estudiando las estrellas. Y sin embargo, también reveló algo mejor, la carrera por comprenderlo, los intensos debates que provocó, las misiones soñadas a raíz de su paso. Todo esto habla de algo profundo y obstinado en nosotros, una negativa a dejar que lo desconocido permanezca desconocido sin luchar.
En cierto modo, no importa si era un fragmento de tecnología alienígena o un trozo de hielo de forma extraña. Lo que importa es que abrió una puerta. Expandió los límites de lo que imaginamos que podría ser posible. Porque un solo objeto deslizándose a nuestro lado no cambia el universo. Solo nos cambia a nosotros. Nos recuerda que los mayores descubrimientos no siempre están en los titulares o en las definiciones de los libros de texto. A veces se encuentran en los momentos tranquilos, cuando aparece algo inesperado y tenemos que decidir si mirar hacia otro lado o perseguirlo. Fuera lo que fuera Oumuamua, significara lo que significara, dejó un desafío: estar preparados la próxima vez, mirar más de cerca, imaginar más y nunca asumir que ya lo hemos visto todo. Porque el universo aún tiene secretos por revelar, y el próximo mensajero podría estar ya en camino.